Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les estoy haciendo este video para explicar cómo deben instalar la aplicación de Instagram en su computador. Esto debido a que Instagram ha dicho que va a habilitar la función próximamente para que podamos publicar desde el sitio web de Instagram. O sea, que vamos a poder publicar desde la comodidad de nuestro computador con un super truco que les estaré enseñando el día de hoy. Así que mi gente, quédense hasta el final del video y no siendo más, comencemos con este tutorial. Bueno mi gente, como les venía diciendo, les voy a mostrar cómo deben hacer para instalar la aplicación de Instagram en su computador. Y después que les muestre eso, les estaré mostrando un truco muy bueno también para que puedan tener prácticamente la misma aplicación del celular en el computador, con la cual van a poder hacer sus publicaciones directamente desde aquí, desde su computador al Instagram, utilizando la aplicación de Instagram, valga la redundancia. Así que mi gente, no siendo más, vamos a seguir con el tutorial. Y entonces lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro computador con el sistema operativo de Windows, vamos a ir aquí a la opción de búsqueda y aquí vamos a colocar Windows Store. Esta es la tienda oficial de Windows. Simplemente vamos a ingresar allí. Vamos a esperar a que cargue. Una vez que les cargue la Microsoft Store, debo decirle de que aquí deben de estar logueados con su cuenta en el computador. Si no están logueados, no les va a permitir hacer las descargas. Entonces necesitan loguearse aquí. Y aquí vamos a buscar, en la parte de buscador vamos a colocar Instagram. Aquí está. Simplemente le damos un clic. Y aquí estaría la aplicación. Simplemente esta opción aquí debemos darle a instalar y él empezaría el proceso de descarga y posterior instalación de la aplicación. Esto va a demorar dependiendo la velocidad de tu internet y la condición de tu computadora, así que esto va a variar en consecuencia de eso. Como ven, aquí ya la aplicación terminó de instalarse y simplemente podemos darle clic aquí en iniciar para que ella empiece a ejecutarse. Como ven, aquí se estaría abriendo la aplicación como tal. Simplemente esperamos que cargue y ya aquí nos estaría dando la opción para poder ingresar a nuestro Instagram. Aquí colocan sus datos, ingresan. Aquí les va a pedir la verificación con un código de seguridad si tienen esa opción, que se los enviará a su celular. Esta es una opción de seguridad. Les aconsejo activarla en su cuenta cuando puedan, para que no haya problemas con otras personas que quieran ingresar a su cuenta. Bueno, una vez hecho eso, ya simplemente aquí nos quedaría nuestra, yo no voy a activar esto, aquí nos quedaría nuestra aplicación ya en el computador. Ahora lo siguiente que debemos hacer es crear, porque esto no te crea un acceso directo en el computador, como van a ver ahora. No te crea un acceso directo en el computador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar aquí nuevamente a la búsqueda y vamos a colocar Instagram. Ya yo lo tengo aquí. Simplemente le van a dar un clic derecho y luego lo van a colocar aquí en anclar a la barra de tareas, para que se les guarde o se le quede un icono aquí en la barra de tareas, que simplemente tengan que darle un clic y él les va a abrir el Instagram. Vamos a probarlo. Cerramos aquí. Aquí nos queda ya el icono. Vamos a cerrar esto también, que no lo vamos a utilizar más. Aquí, y aquí nos estaría quedando el icono de Instagram. Simplemente le damos un clic. Ay, perdón, le di doble clic. Le damos un clic y ahí nos estaría quedando ya abierta lo que es la aplicación para utilizarla. Ahora bien, desde aquí todavía no podemos realizar publicaciones. Como saben, en la aplicación móvil nos aparecen aquí las opciones para realizar las publicaciones, pero aquí con esta aplicación todavía no podemos, pero se va a poder en la medida de que Instagram lo active. Ya lo están testeando y pronto lo estarían activando. Todo depende de lo que son los usuarios betas que están probando estas opciones. Entonces, ahora qué vamos a hacer, vamos a ingresar, pero
por el navegador. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro navegador, en preferencia al Google Chrome, el que yo utilizo mayormente. Vamos a ingresar al Google Chrome y vamos a ingresar a lo que es el sitio web de Instagram. Esperamos a que cargue. Ok, ahí ya me abre el sitio web en el navegador, muy similar a lo que vimos aquí en la aplicación que acabamos de instalar. Y aquí lo que vamos a hacer es que en cualquier espacio de esto en blanco vamos a dar un clic y luego vamos a dar clic en inspeccionar. Se nos van a abrir estas opciones de desarrollador y por defecto van a tener esta opción activa. Nosotros necesitamos activar esta otra opción que está por aquí. Vamos a activarla, que se ponga así de color azul, y una vez se active, miren cómo cambia el tamaño aquí de lo que es la página. Ahora lo siguiente que haremos es actualizar la página. Ahí está. Y como ven, como por arte de magia, ya la página se nos están colocando los iconos que nos aparecen en la aplicación móvil, todos y cada uno de ellos. Y esto lo podemos cerrar y aquí nos estaría quedando ya la página como si fuera la aplicación en el celular, que también aquí ahora nos da la opción para instalar la aplicación que ya hemos instalado, pero que aquí no lo vamos a hacer porque ya la instalamos, no hace falta. Pero aquí nos da las opciones para que podamos realizar las publicaciones como si fuera en nuestro celular. Voy a testear aquí. Vamos a subir una imagen para que ustedes vean. Ok, aquí está. Podemos editarlas, podemos cambiarle ponerle el filtro. Simplemente le damos aquí en siguiente. Aquí nos da para colocar descripción, ubicación, etiquetas a personas. Todo eso lo normal que se coloca cuando se va a hacer la publicación, y luego solo restaría darle clic aquí en compartir. Ahí está, esperamos a que se comparta. Y ahí, como ven, ya queda la publicación hecha en mi perfil de Instagram, sin necesidad de utilizar la aplicación móvil. Ahora voy a conectar mi celular para abrir la aplicación desde mi celular, para que ustedes vean que la publicación sí está hecha. Ok, mi gente, como les decía, ya he conectado mi celular. Como pueden ver, aquí estoy navegando en mi aplicación de Instagram. Ahora voy a ingresar al perfil. Y como ven, aquí está la publicación que acabo de hacer. Como ven, ahí dice 3 minutos porque me demoré un poquito en lo que fue la conexión del celular. Por cierto, si quieren saber cómo pueden ustedes proyectar su teléfono e incluso manipularlo desde el computador, así como estoy haciendo yo ahora, en mi canal tengo un video que les explico cómo hacerlo. Simplemente deben ir al canal y buscar este video. Entonces así podrán manipular su celular también desde el computador, así tal cual lo estoy haciendo yo, o también pueden manipularlo desde aquí, desde el propio celular. Entonces esa sería la otra manera que podrían ustedes estar utilizando para revisar, y a la vez con esta opción, con este truco, pueden publicar desde su computador directamente al Instagram. Espero de que les sirva este nuevo tutorial, este nuevo video que les traje el día de hoy sobre Instagram. Si es así, déjale un like al video. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o PQR o lo que tú quieras, déjamela ahí en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto estaré respondiendo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Estamos queriendo llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, y solamente con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. En mi canal van a conseguir muchos tutoriales muy variados con varias de las aplicaciones que más utilizamos cotidianamente y trucos en los sistemas operativos, sobre todo Android y Windows. Entonces entren a mi canal, van a encontrar bastantes videos que les pueden interesar, les pueden ser de mucha utilidad a ustedes, y suscríbanse porque vale la pena. Entonces, mi gente, no siendo más, se me cuidan, muchas bendiciones y será hasta un próximo tutorial.